Ok, arrancamos el día de hoy con el tema de homotecias, un nombre un poquillo particular, ¿verdad? Pero es una situación, si se quiere, hasta bonita, es cuestión de comparación de figuras, tamaños, formas, etcétera, etcétera. Ok, como ya saben, bueno, en el libro estamos hablando de la página 105 y a partir del libro vienen algunas explicaciones que nosotros, como siempre, a veces nos brincamos un poco. Vamos a ver, esto es un ejemplo de una homotecia. Aquí está blanco y negro y no se nota, ¿verdad? Pero esta es la bandera de un país, que si no me equivoco es la de Chile, porque por color supongo que debe ser. Azul y rojo irían por aquí en la bandera, más el blanco. Esa bandera estaba en un principio pequeñita y después se amplió su tamaño y se consiguió tener la bandera que está expresada por ahí. Ok. Básicamente en eso van a consistir las homotecias. En realizar algún tipo de cambio de tamaño entre una figura sin que la figura anterior y la nueva pierdan proporciones. Que la figura no quede, como por decirlo así, descuadrada, ¿verdad? Entonces la idea de la homotecia es ampliar o disminuir una figura. Ahora también la homotecia permite que las figuras queden igual, queden del mismo tamaño. Hay una opción específica. Dentro del estudio de las homotecias vamos a analizar algunos nombres, algunos detalles, ¿verdad? De expresiones relacionadas a la homotecia. Entonces, bueno, aquí están ya detallando, ¿verdad? Transformación geométrica y, perdón, dice que básicamente se deduce una nueva figura. Profe, disculpe, profe, No no les estoy estoy viendo proyectando. la pantalla. Ah, qué bueno que me dijo, entonces quiere decir que no les estoy proyectando. Empiezo a grabar, a veces me despisto. Vamos a ver. Qué dicha que habló, porque si no yo sigo como si nada. Ahora sí. Profe, ¿usted acaba la clase? Hace rato está grabando, sí, sí, correcto. Estamos en la página Dale. 109. Ahora sí, profe, gracias. Pura vida, más bien a usted por acordarme. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Entonces estamos hablando de homotecia como tal. Es, eh, Estamos hablando en un principio de las transformaciones geométricas. Es deducir una nueva figura a partir de una figura anterior, de una figura dada, ¿verdad? Y como les decía, se hace como una transformación, ¿verdad? Que es homóloga a la figura original. Eso de homólogo lo vamos a tener que estudiar, ¿verdad? Ese concepto, o es una definición, ¿verdad? Básicamente muy similar a la que utilizaríamos en español, ¿verdad? Algo homólogo es como lo mismo, pero en otra parte. Como yo digo, el presidente de Costa Rica se reunió con su homólogo de Panamá. El homólogo del presidente de Costa Rica es el presidente en ese otro lugar. Entonces, básicamente, eso del homólogo es como la misma función, el mismo punto, el mismo valor, la misma línea, pero en otra parte, en otra figura. Pero más adelante lo vamos a ampliar, así que tranquilidad. Hay dos tipos de transformaciones geométricas, ¿verdad? Pueden ser isométricas o isomorfas. ¿Ok? Las isométricas es cuando las figuras no cambian de tamaño, ¿verdad? Iso significa igual, ¿verdad? Entonces, métricas medida quiere decir que hablamos del mismo tamaño, o sea, las mismas dimensiones. Este, Se presentará lo que llamaremos simetría axial o central. Habrá dos tipos de simetrías que también analizaremos. Y están las transformaciones isomorfas, que es básicamente cuando la figura, la forma de la figura, digamos, se mantiene, pero no exactamente las dimensiones. Entonces ahí es donde va el asunto. Ok, la homotecia es de este último tipo, es isomorfa. Es una transformación que básicamente lo que hace, como les decía al principio, es cambiar de tamaño, eh, pero no cambia la forma necesariamente. Puede cambiar la posición, puede girarla o rotarla, pero en sí la forma de la figura no. O sea que, por ejemplo, yo podría pensar en que, no sé, a ver, inventando. Aquí tengo un barquito. Entonces, con una homotecia, yo podría crear
o conseguir un barquito más pequeño. Entonces hacer el barquito aquí, por ejemplo. Entonces, yo lo que conseguí fue, a partir de una figura original, esta de arriba, este barquito, que era un poco más grande, construí o creé una figura más pequeñita, pero que guardara una proporcionalidad, que guardara una forma, que guardara una estructura similar. Es básicamente lo que vamos a conseguir con las eh, homotecias. Muy bien, entonces como les decía, las homotecias tienen cosas o partes que vamos a tener que estudiar, ¿verdad? Son muy particulares. Las homotecias van a tener una razón K y van a tener un centro al que llamamos O. Entonces, tienen centro y tienen razón. ¿Qué era eso de la razón? La razón es como la que me dice en qué proporción varía el tamaño. Entonces, como les decía, si yo tengo, no sé, ahora voy a tener un triángulo y lo voy a hacer más pequeñito, la razón del triángulo puede ser que el triángulo grande es el doble del triángulo pequeño. Entonces, si este lado vale, no sé, 2, este aquí vale 1. Si este lado vale 4, este aquí vale 2. Si este lado vale 6, este aquí vale 3. Porque básicamente se va a dar el doble de un triángulo con respecto al otro. Es más o menos la intención o la idea. Para, para estudiar más profundamente, vamos a ir a la siguiente página y figura y vamos a analizar cómo se construyen esas homotecias, ¿verdad? Aquí vienen como los pasos de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, por lo general a ustedes no les van a poner a construir homotecias. Sin embargo, si fuera el caso, si se los pusieran, ok, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde está ubicado el centro, que es viene dado por el punto O, y el tipo de homotecia que tengo. Ok, vean que en este caso, aunque yo no leí todo lo que está ahí, sí marqué el dato importante. Dice que K es igual a 2. Dijimos que K era la proporción de crecimiento o de decrecimiento, la ampliación o disminución que yo voy a hacer en la figura con respecto a su tamaño. Entonces, si K es 2, significa que yo voy a construir una figura. Vean que esta es la figura original. ¿La ven acá? El ABCD. Esa es la figura original. Bueno, yo voy a construir una nueva figura. Como K vale 2, esa nueva figura va a ser el doble de grande que ella. 2 veces más grande que ella va a ser. Ok, para que esa figura yo la pueda construir, vean lo que se hizo acá. Acá se siguieron líneas que salían desde el punto O, desde el centro, hasta cada vértice. Vamos a ver si borro para que ustedes lo vean más claro. Entonces, aquí se siguió una línea, voy a hacer la más gruesa esa línea a ver si se nota. La línea iba desde A hasta B, desde 0 hasta A, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la distancia que hay de 0 a A, si usted la mide, ¿verdad? Es una distancia que sería como 2 para arriba y como 3 para la derecha. Si yo voy a construir una figura que está al doble, entonces yo no voy a subir 2, yo voy a subir 4. Y yo no me voy a hacer 3 a la derecha, yo me voy a hacer 6 a la derecha. Entonces vean que ahí aparece el nuevo punto. El punto que se llama A rayita, A prima, así se lee. A prima. Eso fue para construir el punto A. Si ahora yo voy a construir, por ejemplo, el punto B, yo hago lo mismo, desde el centro hasta B. Ay, ay, ay. Desde el centro hasta B yo me moví una para arriba y 2 para la derecha. Como voy a buscar al doble, me voy a mover 2 para arriba y 4 para la derecha. Entonces ahí donde termino es donde va a estar el punto B. Sí me siguen, sí notan lo que estoy haciendo.
Profe, sí, creo que sí. ¿Verdad que eso también lo vimos el año pasado? Es igual, ¿no? Es medio parecido, no es exactamente igual, pero sí tiene un poquito de proporción, entonces puede ser que lo sientas parecido. Entonces, Profe, por ejemplo, ajá, una consulta. claro. Generalmente siempre va a haber el cuadriculado o no. No, a veces no se los dan. Ustedes tienen que buscar ¿verdad? Un espacio cuadriculado. Si fuera Ujú. examen, por lo general uno sí les da la cuadrícula. Ah, ok, ok, ok. Para que no cueste tanto. Ok. Sí, no, Ok. es que como usted lo está haciendo con las medidas por medio del cuadriculado, yo Claro, es me más imagino fácil. que sí, es más fácil, ¿verdad? Y en el caso de que no lo tuviera, entonces eh, No, si no lo sería tienen, más. tampoco es complicado. Vean, ¿qué pasa si no está el cuadriculado? Vamos a ver. Entonces usted agarra una regla y va a medir qué distancia hay desde. Ay, no lo hice con regla, perdón. ¿Qué distancia hay desde el cero hasta la A? Bueno, desde la O hasta la A. Entonces usted midió, no sé, que eso valía 3 centímetros. Como a usted le dijeron que K es 2, usted lo que ocupa es el doble de 3. O sea, usted ocupa 6 centímetros. Entonces usted mantiene la regla en la misma posición, pero ahora no va a medir 3, ahora va a medir 6. Porque es el doble. Entonces llega allá arriba. Lo que pasa Ok, es que ok. cuando yo hago estas medidas, a veces la regla se mueve. Por eso yo prefiero hacer la del conteo de cuadritos, porque es más exacta. A veces la regla se mueve, a veces hay alguna medición no tan exacta y hay rayillas de por medio y no era 3 y no era 2,8 y yo vi 2,7. Entonces, cuando es el doble, duplico el error, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil hacerlo con cuadritos. Pero en el peor de los casos, también se puede hacer así. Yo esperaría que no se los pregunten como una creación, como que a ustedes les toque hacerlo. Pero como viene dentro de los temas, mejor lo vemos por si acaso. Entonces ya habíamos encontrado al B y al A. Si nos toca buscar el C, vea que el C está muy fácil. Porque el C está en una sola dirección. El C está directo. Está 3 cuadritos a la derecha. Entonces, como es el doble, ya no me voy a mover 3, me voy a mover hasta el 6 cuadritos a la derecha. Ahí queda el C'. Y si fuera el D, entonces me muevo hacia la derecha 4 y hacia arriba 1. Entonces el doble sería 8 y hacia arriba 2. Entonces ahí queda el nuevo D. Lo que hice fue marcar los 4 puntos con los que ahora sí, ya que tengo los puntos señalados, pues me voy a dedicar a construir la homotesia. Entonces voy a trazarla. Voy a... voy a ir de punto a punto, de A hasta B, de B hasta C, de C hasta D y para cerrar la figura de nuevo a A. Entonces si ustedes lo analizan, lo revisan y se fijan, es una figura similar, ¿verdad? La estructura es casi la misma, solo que obviamente esta de acá es más pequeña que esta otra de acá. Y ya vimos en qué proporción es más pequeña, ¿verdad? Una es el doble de la otra, ese K igual 2 lo que significa es justamente eso, que una es el doble de la otra. Entonces la más grande, la nueva, es el doble de la otra. Entonces es lo mismo, si este lado vale 2, desde C hasta D, entonces el original valía 1. ¿Por qué? Porque yo simplemente sigo este valor de K, yo digo 1 por 2. O si este lado hubiera valido 3, entonces ¿qué hago yo? Lo mismo, uso el valor de K, digo 3 por 2. Entonces el nuevo lado tiene que valer 6. Eso porque no solo me lo pueden pedir gráficamente o dibujado, también me pueden hablar de sus valores, de sus medidas. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente seguir el valor de K. Ahora, ¿K siempre hace un número tan bonito? Pues no necesariamente. K puede tomar cualquier valor. Los valores de K que normalmente no se usan es K igual 0 y K igual 1 o menos 1. Si K vale 0 no existe. No existe porque simplemente diría que la siguiente figura es de tamaño 0, entonces no existe la figura, por eso no se usa. Si K vale exactamente 1, la figura queda así como está. Entonces sería como hacer una figura encima de la que ya existe, o sea, no tiene sentido. Y si K vale menos 1,
el negativo va a indicar algo. Ya vamos a hablar de ese negativo. El -1 lo que hace es que yo haga la figura, pero hacia el otro lado, en la otra dirección. Entonces la figura me va a quedar, pero orientada hacia el otro lado. Con esos pequeños detalles, con esas pequeñas pinceladas, arrancamos, digámoslo así, el concepto como tal de homotesia. Es bueno poder identificar cómo se crea, porque así podemos después revisar si está bien hecha, si la homotesia corresponde y un montón de detalles que andan alrededor de ella. Ok. Entonces, de nuevo, ahí están las indicaciones. Ustedes pueden seguir esas indicaciones. Si no les gustó la forma en la que yo les creé la nueva homotesia, aquí viene la indicación y ustedes nada más la siguen. Eso también se puede. ¿Qué es lo que nos sugieren aquí? Que encontremos cada punto. Vea el punto A. El punto A es -1,3. Entonces, cuando yo sé que el tamaño es el doble, entonces yo multiplico este punto por 2. Entonces ya voy a obtener el nuevo resultado. Claro, siempre y cuando esté referenciado en un eje donde el centro quede aquí en 0,0. Si el centro queda en otra parte, ya hay que hacer otros ajustes. Bueno, son generalidades, ¿verdad? Ahí está. Aquí está también señalado, ¿verdad? Ya los cálculos que ellos hacen, que son básicamente los mismos números que a nosotros nos dieron. Tenemos los mismos resultados que nosotros teníamos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tampoco es tan complicado. Siempre es buscar el centro y hacer esas mediciones. Es mucho más fácil eso que aplicar estos cálculos, ¿verdad? Estos cálculos son un poquillo más feos. Ahora sí, vamos a analizar las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, es que lo que pasa es que K puede tomar varios valores. K no necesariamente, ¿verdad? Como lo dije, siempre va a ser 2. K puede tener otros valores. Ok, los vamos como que a agrupar. K puede tomar valores mayores que 0, es decir, valores positivos. Ok, o K puede tomar valores negativos. Muy bien. Cuando K toma valores positivos, el dibujo va en la misma dirección. Este era el dibujo original. El nuevo dibujo, la nueva figura, va a ir en la misma dirección. Si K toma un valor más grande que 1, el dibujo se hace así, más grande. Pero si K toma un valor que está entre 0 y 1, o sea, si K es más pequeño que 1, aunque más grande que 0, el dibujo quedaría aquí. Más chiquitico. Ahí me pasé, era de aquí, perdón. El dibujo va a quedar más pequeño. Ok, eso. Ok, ahí más o menos. Eso cuando K toma un valor entre 0 y 1. ¿Cuáles son esos valores entre 0 y 1? Sí, por ejemplo, que yo diga, o que a mí me digan en el ejercicio. K es igual a 0.5. Todos los que empiecen con 0, algo y son positivos, dan el dibujo en la misma, digamos, en la misma dirección, la misma forma, pero el dibujo se hace más pequeño. En cambio, si a mí me dicen K igual 3, me están dando un valor más grande que 1, inmediatamente la figura aumenta en sus proporciones. Se hace más grandota. ¿Estamos? Bueno, supongo que eso queda más o menos claro. Ok, aquí está, ¿verdad? Un poquito del ejemplo. ¿Qué pasa si tengo a la figura que está aquí arriba? A esa figurilla, al ABC de aquí arriba. Pero me dicen que K vale 1/3. Entonces ya vimos, 1/3, yo voy a la calculadora y lo pongo. Y donde yo lo paso, la cálculo me dice que esto es 0,3333 y todos los 3 del mundo.
que ya ustedes sabían porque lo habíamos estudiado en semanas anteriores. Perdón, que eso es un valor al que se le puede poner un techito. Simplemente es un número periódico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, el dibujo nuevo tiene que ser la tercera parte, porque esto es un tercio, tiene que ser la tercera parte de grande que este otro. O sea que si esta línea valía 9, esta va a valer la tercera parte, esta va a valer 3. O sea, yo este valor lo obtengo de multiplicar el lado homólogo, que es 9, por el valor de K, que es un tercio. 9 por un tercio, eso me da 3. Ese es el valor que yo uso aquí abajo. Si este fuera un 6, entonces yo agarro ese 6 y también lo multiplico por un tercio. Su lado homólogo es este, el BA. Entonces 6 por un tercio, eso da 2. Entonces yo lo pongo aquí. Y así con cada uno de los números que venga. Eso en caso de que, ¿verdad? De que hubiera que revisar o analizar figuras con valores de K menor a 1. Viene lo que les había señalado. En caso de que K sea exactamente 1, ¿verdad? Si el valor de K es 1, exacto, entonces básicamente la figura no va a cambiar. Tener la misma figura. Es como hacer una traslación. Que ya vamos a hablar también de esa. Ok, ahora viene, digámoslo así, la parte diferente. Hey. ¿Qué pasa cuando K ya no es un valor positivo? Cuando K es un número menor que 0, estamos hablando de los números negativos, ¿verdad? Entonces K menor que 0 significa negativo. Entonces cuando K, que es la proporción o la razón que utiliza la homotesia, cuando K me da un número negativo, de inmediato yo pienso que el dibujo no va a quedar igual. Ok. Hace un ratito teníamos esto. Y digamos que el verde va a ser el original. Ok, lo que está con verde representa a la figura original. Con amarillo voy a hacer lo que ocurre si K es mayor que 1. Si K es mayor que 1, ¿qué pasaba? La nueva figura, la que se me va a presentar, tiene que ser más grande. Pero eso sí, tiene que guardar las proporciones. Si K es un valor que está entre 0 y 1, 0 es menor que K, pero K es menor que 1. Entonces lo que ocurre es que el dibujo se hacía más chiquitico. Ok, estamos de acuerdo. Pero todos vea que van con la misma dirección. ¿Qué pasa ahora? De nuevo, si el original es el verde. Pero K es un valor negativo. Entonces tengo otra vez dos opciones. La posibilidad de que K sea menor que menos 1 o la posibilidad de que K esté entre 0 y menos 1. Que K sea más pequeño que 0, pero más grande que menos 1. Ok. Si K está entre 0 y menos 1, el tamaño va a ser más chiquitico. Todo lo que esté entre 0 y 1, ya sea positivo o negativo, hace que el tamaño disminuya. Pero todo lo que está en la parte de los negativos, no solo hace que el tamaño disminuya, también hace que la figura se voltee. Entonces, el amarillo, el que dice que K es menor que menos 1, hace que el valor sea más grande, pero también volteado, por culpa del negativo. ¿Estamos? Entonces vea que este iba como hacia la derecha, ahora estos van como hacia la izquierda.
Están volteados, están girados totalmente, están al revés. ¿Ok? Y eso se asocia directamente al valor de K. Entonces, cuando es negativo, ocurre esto, que se gira. Cuando es positivo, se queda en la misma posición. Aunque obviamente cambia el tamaño. Ya vimos, ¿verdad? El original era este en medio, que se podía hacer más grandote con el amarillo o más pequeño con el azul. La misma historia. Pequeño acá, grande acá. No sé si hay alguna consulta. Todo depende de K. Así de sencillo. Según el valor de K, así yo me ubico en cualquiera de estas 4 situaciones. Porque aunque hay 6 dibujos, ¿verdad? Los originales, los que están en verde, no se cuentan. Ellos no son ninguna propuesta, ningún cambio, no son nada. En cambio, los otros, los que están en amarillo y en azul, son los cambios que se pueden hacer con respecto al original. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Si me están entendiendo, más o menos. Bueno, supongamos Sí, que profe. sí. Supongamos que sí me están entendiendo. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Espero que estén ahí, que no se hayan ido. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir ahora a verificar un poquito esto ya aplicado. Vamos a ver si hay algunos ejercicios con los que nos podamos entender. Dice la pregunta, bueno, aunque es un ejemplo, de igual manera vamos a tratar de trabajarlo. Dice así: determine y grafique la homotesia del triángulo ABC. Aquí está el triángulo ABC. Determinado por los puntos, aquí están los puntos. Con razón menos 2 y centro 1,1. El centro 1,1, si ustedes lo ven, es este puntito que está aquí señalado. Ah, no, 1,1, perdón, entendí menos 1,1. Y centro 1,1, entonces vamos a ponerlo al otro lado. 1 en X, 1 en Y, 1,1 es este punto. Este es el centro. ¿Ok? De aquí tenemos que construir esta figura. Ok. Para que todo sea mucho más sencillo, como hay cuadrícula, vamos a movernos de la misma manera en la que la cuadrícula nos lo explica. La razón es menos 2. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a ir al doble. El 2 es el tamaño y el menos es que voy para el otro lado. Entonces el dibujo ya no me va a quedar como está, me va a quedar como así. Lo que pasa es que tengo que ver dónde me va a quedar ese dibujo. Entonces tengo que ir a ubicarlo en las coordenadas correctas. ¿Ok? Yo tengo dos posibilidades. Cuando tengo el punto centro, yo puedo trazar líneas desde el punto centro hasta cada punto y de ahí construir. Por ejemplo, aquí está el A. El A yo lo tiro hasta el punto centro. Y lo que hago es que tiro la línea hacia el otro lado, aunque aquí no va a caber, ya no me dio chance. Déjeme ver si lo puedo correr un poquito. Y déjeme ver si borro esa línea. La línea tiene que salir del centro y pasar por A. ¿Ok? Pero esa misma línea se continúa hacia el otro lado. Y se hace al doble del tamaño que estaba A. Ese es el detalle. Entonces, como A estaba, A de aquí del centro, 1 para arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la izquierda. Entonces ahora yo voy a hacer todo lo contrario, porque voy para el otro lado. Entonces voy a ir para abajo y para la derecha. Pero como dice 2, voy a ir 2 para abajo. Y en vez de ir 7 para la izquierda, voy a ir 14 para la derecha. Claramente no me va a caber, pero ustedes lo harían allá. Donde se crucen, donde termine ese 14, yo hago un puntico. Ya ese sería el valor de A'.
Lo mismo tengo que hacer con B y con C. Siempre con referencia al centro. Siempre en la misma dirección al centro. Yo hago como que una línea grandísima que pase por B, pero que también pase por el centro y la amplío. Y ahí voy. Ahí voy. Con la C, la misma historia. Y de eso construyo o creo la nueva figura. Ok, por cuestión de campo, claramente aquí no me dio, además de que no me hicieron una cuadrícula grande, entonces no la pude completar. Es que aquí hacen la cuadrícula más pequeña, justamente para poder hacer el dibujo más grande, para poder medir toda la distancia. Vean dónde estaba A. Vean dónde cayó A ahora. Entonces de aquí yo mido esas distancias. Esto es el doble de la distancia que hay de aquí a aquí. Este es el doble de la distancia que hay de aquí a aquí. Y así voy con todas, creando y creando y creando. Por eso, si ustedes se ponen a ver, las rayitas que ellos marcan son las rayitas de las que yo les estaba hablando. Por ejemplo, el B. El B, al pasar por el punto D, siguió y siguió y siguió hasta aquí abajo. El C también tiene que pasar por el punto D y siguió hasta aquí abajo. Y el A también tiene que pasar por el punto D. En este caso llegó hasta allá. Yo cuento las dimensiones. Aquí sí puedo hacer ese conteo, así que vamos a hacerlo. Por ejemplo, bueno, aquí estaba el punto D, que era el centro. Ven que el centro fue que lo escribieron mal ellos. Aquí arriba pusieron que era 1,1 y el centro en realidad era menos 1,1. A partir de este centro yo cuento distancias. Entonces vamos a ver, voy a hacerlo más delgadillo. Y yo sé que, por ejemplo, para llegar a A yo contaría 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y 1 hacia arriba. 5 izquierda, 1 arriba. Como dice que K es igual a menos 2, ya sé que el menos me indica que voy a ir para el otro lado. Entonces si iba para la izquierda, ahora voy a ir para la derecha. Si iba para arriba, ahora voy a ir para abajo. Entonces 2 veces 5 va a decir que son 10 unidades las que voy a ir para la derecha. Y 2 veces 1 va a decir que son 2 unidades las que voy para abajo. Entonces desde este punto yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Y de ahí 1, 2 para abajo. Ahí quedó el nuevo punto A. ¿Ven la relación? Es nada más hacerle caso a esto. Al valor de K y al tamaño con respecto al que yo había puesto el punto. Es así de sencillo. Si lo hacemos con el amarillo va a ocurrir lo mismo. Hay 1, 2, 3 para arriba y 1, 2 para la izquierda. Entonces ahora voy a ir para abajo el doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el doble para la derecha. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Es fácil, es sencillo. Ok, eso es como una comprobación para que vean lo fácil que uno puede llegar. Con el papel cuadriculado sería una maravilla, como lo preguntó el compañero. Muy bien. No siempre me va a tocar crear la nueva figura, ¿verdad? A veces me va a tocar evaluar, revisar, comprobar si las figuras que me dan realmente corresponden a una homotesia o no. ¿Verdad? Porque a veces no lo corresponden, aunque se parezcan, tal vez no lo corresponden. Entonces es muy importante aprenderlo a resolver desde todos los ángulos, digámoslo así. Ok. También es importante recordar, ¿verdad?, que los ángulos no tienen por qué variar. Ok. Los ángulos no van a variar porque el ángulo desde donde se sale es el mismo para la figura en pequeño que para la figura en grande. Entonces, si este ángulo de aquí arriba mide 84, este de aquí arriba también mide 84. Es su homólogo. Si este de aquí medía 100, entonces este de aquí también medía 100. Bueno, no puede medir tanto porque este mide 84, aunque sea muy grande para 84. Pero bueno, digamos que este mide 91.
Entonces este también mide 91. Ah, me han dado el de abajo, qué alegría. Ok. Este mide 23, entonces este también mide 23. Este mide 84, entonces este también mide 84. Y el que falta, ¿cómo era que lo sacábamos? ¿Alguien se acuerda? Nadie, nada. Ni idea. Ok, No. las medidas de Por los... el punto centro, ¿no? en realidad la medida de los tres ángulos internos tiene que sumar 180. Entonces, yo tengo uno de 23. También tengo otro de 84. Y me falta uno. Ellos tres sumados me dan 180. Entonces, como me falta uno, yo lo que puedo hacer es que a 180 le quito los dos que tengo. Entonces yo a 180 le resto 84. Eso da 96. A esos 96 le resto 23. Eso da 73. Entonces el ángulo valdría 73. De acuerdo. Ok. Pero a lo que me refiero es que el ángulo es el mismo para las dos figuras. Esa es la parte importante. Aunque una figura se vuelve el doble de grande, o el triple, o una vez y media más grande, o no sé, bueno, más veces más grande, los ángulos no van a variar. Igual pasa si pasa de grande a pequeño, los ángulos no van a variar. Los ángulos que estén en la misma posición valen lo mismo. Eso no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Vamos a ver si hay algún ejercicio bonito por aquí que debería haber. Muy bien. Dice así la pregunta, así en grandote. ¿Cuáles figuras son homotecias del pentágono ABCD? ¿Ok? Entonces el pentágono ABCD es este que está acá atrás. ¿Quién es una homotecia de él? Entonces, primero que nada, la figura tiene que mantener la forma del ABCD. Si no mantiene la forma, no sirve. Ok. Donde yo analizo, ¿verdad? El movimiento como tal. Recuerden que tiene que haber un centro. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera un centro ahí, yo puedo hacer una línea que vaya de aquí a aquí y otra que vaya de aquí a aquí, y todas las líneas que pasen por el centro llegarían de un punto de una figura a un punto de la otra. Entonces crearían realmente una homotecia. Ahí, bueno, ustedes piensan que lo hice en línea recta. Entonces, básicamente, yo podría decir que esta figura 1 sí es una homotecia con respecto a la figura que está ahí. Con respecto a la figura número 2, si yo intento crear un centro, el problema sería que el centro no me sirve para trazar. Ah, que necio, ya lo quité. No me sirve para trazar una línea de aquí hasta aquí. Porque el E. No, le iría para allá. El A iría para acá. El B debería ir para acá arriba. El C para la par, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a hacer las rayas, no pasan por un único punto, no pasan por el centro. Todas pasan por un lugar diferente. Entonces, ya con eso tengo garantía de que eso no es una homotecia. ¿Ok? ¿Qué otro detalle también es importante? Las formas, ¿verdad? Vea que este tiene como que apunta, tiene como una puntica aquí, como hacia la derecha. Entonces, este tenía una hacia la izquierda, porque era una homotecia invertida. Este también tiene una punta hacia la izquierda, tiene buena pinta. Este también tiene una punta, solo que hacia la derecha también tiene buena pinta. Lo que hacemos es revisar si realmente ellos me permiten a mí obtener o no la misma figura. Y pasa lo mismo. Esta es una figura más pequeñita que la figura original. Sin embargo, sí tiene las proporciones. Con esta, la misma historia. Aquí es casi esta misma figura, pero más pequeña.
El detalle es que hay como que encontrar dónde queda el punto para unir las líneas, pero en realidad todo súper bien. La única que se ve totalmente distanciada es la 2. Una figura que se ve Profe, como girada. un- Dígame, una consulta. claro. Digamos, en el caso de que se haga, digamos, una pregunta de este tipo, tienen que especificar el punto centro. Por lo general les van a dar el punto centro y si no, la figura va a ser demasiado diferente con respecto a las otras. Entonces se va a Ok, notar que no aplica. Vamos a ver si aquí hay gracias. alguna. Pura vida, no sé si aquí hay algún ejercicio parecido. Ya como ejercicio. Pues bueno, aquí hay unas. Ahorita las analizamos. Entonces, muy bien. Estamos en la página 117. Vamos a buscar. Y esto es algo que necesitamos. Aquí sí nos dan el punto centro, ¿verdad? Es ese señor que está ahí, que acabo de marcar. Dice así, en cada plano se presenta un polígono sombreado y su respectiva homotesia. Determine el lado, vértice y ángulo homólogos según sea el caso. Además indique qué condición cumple la razón de la homotesia K. Ok. Me dicen que encuentre lados homólogos. Está bonito el término. Antes lo mencionamos, pero ahora sí lo vamos a profundizar. Y también me dice cuánto puede valer K. Eso es lo que hay que averiguar. Muy bien. Entonces yo les decía que el homólogo, ¿verdad? Era como el que cumplía la misma función, pero en otra parte. A ver, si yo tuviera, por ejemplo, aquí, este cuadrado, no sé si lo ven con amarillo, tal vez no se note tanto, pero bueno, ahí está. Si yo tuviera ese cuadrado y tuviera, le pusiera nombre a ese cuadrado, yo podría decir que este lado que está aquí a la izquierda se llama A, que este lado que está aquí abajo se llama B. Si yo digo que hay una homotesia con ese cuadrado, hay un centro por allá atrás, y la homotesia genera este dibujo, ahí. Espero que algo se note, ¿verdad? El primer cuadrito, el amarillo, es la primera figura, la figura original. Y el segundo cuadrito, el celeste, es la figura de la homotesia. Bueno, se me salió un toque ahí al final. Ok. Digamos que esos son los lados D, F, G y H. ¿Quién es el lado homólogo con el lado A? D, Entonces, ajá, entonces cuando yo pienso, la respuesta que me dice el compañero es muy certera. Cuando yo pienso en lo del lado homólogo, yo sé que A está a la izquierda. Eso es un cuadrado, el cuadrado no está en medio lado, no está girado. Entonces es el valor o el lado que está a la izquierda. El lado que está a la izquierda en el triángulo, en el cuadrado de arriba, es el D. Entonces el homólogo de A es D, porque cumple la misma función, estar a la izquierda. ¿Qué pasa si yo les pregunto por el homólogo de B? El H, no. Tiene que ser el H, porque es el que está abajo. ¿Ven? Entonces esto del homólogo es algo relativamente fácil. Es nada más pensar quién está en el punto donde él tendría que estar. Si fuera el triángulo de inicio, el triángulo original. Ok, vamos a borrar un poco de estas cosas. Y ahora vamos a pensar en sí, en la pregunta que sí nos hicieron. Esto es como para ubicarnos, ¿verdad? Como para recordarlo. Pero vamos a pensar. Antes de contestar los lados homólogos, vamos a contestar primero el valor de K. ¿Cuál puede ser el valor de K? La figura original es la que está pintada de gris aquí arriba. La figura de la homotesia es la que está aquí abajo sin pintar. Vamos a ver, ¿cómo hago yo para distinguir cuál de esos dos valores puede ser K?
¿En qué me podría basar? Entonces recuerden, K puede ser positivo o negativo. ¿De qué dependía eso? Desde la figura iba para el mismo lado o no. K es mayor que 0, es decir, K es positivo. Si las dos figuras van para el mismo lado. Si yo tenía este triángulo y el otro nuevo, va para el mismo lado también. ¿Esas dos figuras van para el mismo lado? Eso es muy sencillo. Con solo ubicar el centro, si las dos están al mismo lado del centro, las dos están a la derecha o las dos están a la izquierda, entonces sí van para el mismo lado. Pero aquí, ¿qué veo yo? Que una va para un lado y la otra va para el otro. Entonces el valor de K no puede ser un número positivo. K Negativo. tiene que dar negativo por fuerza. Ahorita analizamos qué tan negativo. Pero primero que nada ya descarté la posibilidad. K va a ser un negativo. Entonces, cuando yo voy a marcar acá, yo ya sé que K va a relacionarse con los negativos. O sea, esta de abajo descartada las dos. Muy bien. ¿Cuál de las dos es? Ok, para saberlo necesito hacer una comparación de tamaño. Si es más grande, es esta. K menor que menos 1. Pero si es más pequeña, sería que K está entre 0 y menos 1. El original es el que está pintado. ¿Cómo es la nueva figura con respecto a él? Pues yo lo voy a analizar. ¿Qué analizo? Bueno, tengo que encontrar algo homólogo para analizarlo. Para encontrar algo homólogo, yo voy a trazar líneas. Por ejemplo, yo voy a buscar CD, que está fácil, que es un cuadrito. Entonces CD lo voy a tirar al otro lado. Entonces, yo trazo una línea desde C que pase por el centro y que siga hasta el otro lado a ver a cuál punto toca. Ah, tocó a la T. Con la D hago lo mismo. Trazo una línea que pase por el centro, aquí estaba el centro, y que siga hasta el otro lado. Ah, tocó a la M. ¿Ok? Entonces CD es homólogo con MT. Y la parte que yo estoy por comprobar es si es más grande o más pequeño. ¿Cómo es MT con respecto a CD? CD es solo un cuadrito y MT es más de un cuadrito, es como un cuadrito y medio. Entonces es más grande. Como la figura es más grande, el valor de K tiene que ir tiene que ser más pequeño, perdón, que menos 1. Eso es lo que hay que analizar. Esa es la manera de darnos cuenta qué marcar. ¿De acuerdo? Ahora sí, Sí, profe. empecemos con la búsqueda específica de, bueno, ya hicimos CD, con la búsqueda específica de cada uno de los lados, ¿verdad? Entonces CD, cuando yo tire las líneas, quedaron en dirección a MT o TM. Así que ustedes pueden ponerlo en el orden que quieran. MT y le hacen techito porque eso es un segmento, eso lo vieron en séptimo. Los segmentos llevan techito. Luego voy con E. E es solo un punto. Entonces la respuesta también tiene que ser un punto. Voy a buscar el E, que es este que está aquí abajo, y voy a trazar la línea que pase por el centro y llegue hasta el otro lado del dibujo. Toca aquí, bueno, aunque él se mueve y no me deja ponerlo preciso. No, ahí se quedó. Toca al punto N. Entonces, E es homólogo con N. Es que es demasiado sencillo. Ahora, si tuviera que buscar el ángulo EDC, que es el que me están preguntando aquí arriba, perdón, EDC. Entonces el ángulo EDC es el ángulo ED y C. O sea, es el ángulo que se forma acá. Es este ángulo. ¿Está dónde? Ah, está en dirección a la D. Entonces eso es lo que yo voy a buscar. ¿Quién está en dirección a la D? Voy a ir al otro lado con la línea
saliendo desde D, pasando por el centro y tocando lo que haya. Ya sabíamos que tocaba la M porque antes lo hicimos. Si buscamos la C, al pasar por aquí, la C toca a la T, también lo habíamos hecho. Y la E ya está hecha. La E toca a la N. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar o escribir las letras en el mismo orden que venían. Vamos a ver. Venía la E primero. La E al otro lado es una N. Entonces yo voy a poner ángulo y pongo la N de primera. Después de la E viene una D. La D al otro lado es una M. Entonces aquí pongo N y a la par una M. Y por último la C era con la T. Entonces al final ese ángulo EDC es lo mismo que el ángulo NMT. No solo son homólogos, sino que además de ser homólogos, miden exactamente lo mismo. ¿Qué tal? ¿Más o menos? Sí, profe. Ok. Si tienen duda, porfa, pregunten, ¿verdad? Porque de eso se trata. Justamente de eso es de lo que se trata. Bueno, pensemos que sí está todo súper claro. Vamos a continuar. Aquí hay otro dibujo con las mismas preguntas, las mismas características. De hecho, hay 2 dibujos más. Vamos a concentrarnos en el de arriba. Les voy a dar un minutito y ahorita lo resolvemos. El que tenga las respuestas no me las diga, porfa. Para que todos las trabajemos y lo revisemos ahorita en un minuto. Creo que fue un buen espacio, supongo que ya. Sí. A ver, cuéntenme, ayúdenme. Gracias por contestarle a los compañeros en el grupo. Yo a veces me despisto, ya que entré y vi unas preguntillas, pero vi que alguien las contestó, entonces todo mejor. Bien, de nuevo, pregunto entonces. La de arriba. A ver, la de arriba. Dice que AC, que es una distancia, o un valor, o una línea, o un lado del triángulo que está pintado. Ok, del triángulo original. Entonces, en el otro triángulo, ¿quién está en la misma posición de A y C? Casi lo puedo sacar a vista, ¿verdad? Casi lo puedo sacar a simple vista. ¿Quién, perdón? MT. MT, muy bien, porque donde yo veo esta línea es esta misma línea de acá. ¿Y eso por qué lo puedo sacar tan fácil en este y en el otro tal vez me costó un poquito más? Ah, porque este tiene la particularidad de que ambos datos están en la misma dirección. Esta homotesia es una homotesia directa, es una homotesia donde el valor de K es mayor que 0, el valor de K es positivo. Ahora más tarde vemos la respuesta de K,
pero ya puedo ir pensando en que el valor de K es positivo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando yo hago la línea, las dos quedan en la misma dirección, los dos dibujos quedan atravesados por la línea y la figura está igual, solo que una es más grande que otra, pero la figura está igual, la posición en sí, la forma de la figura es la misma. Entonces fue más fácil, muy bien, esos que están con rojo son los que me permiten dar la respuesta. O sea, AC va a ir con MT, con techito porque es un lado, un segmento. El punto C es un punto solito, ese no lleva techo, no lleva nada. Voy a ver con quién está el punto C. Como he rayado tanto, tal vez no se note, pero el punto C está aquí arriba. Entonces, yo voy de camino y el punto C se topa con la M. Entonces, C va con M. Y el ángulo CBA. Ya me ayuda con el CBA. TRM. Perdón. TRM. Ok, TRM. Ese es el que usted me dice para CBA. Ok, estrictamente hablando, el orden de las letras no coincide. Sin embargo, el ángulo como tal sí. ¿Por qué? Porque el ángulo yo lo puedo escribir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces ahí no hay tanto problema porque siempre va a ser el mismo ángulo. Pero si nos vamos a las posiciones, el C va con la M. Entonces la M debería ser la primera que yo ponga. El B va con la R. Esa debería ser la segunda que yo ponga. Y el T va con la A. Entonces yo pondría el T de último. Ahora, insisto, T, R, M mide lo mismo. Entonces yo no podría ponérselas malas. Pero estrictamente hablando, hay que seguir el orden y hay que ir letra por letra. La C va con la M, aquí arriba está marcado. Entonces por eso la M iría primero. Ok. Y por último, vamos con el valor de K. Entonces ya dije que K es un número positivo porque las dos figuras están al mismo lado, tienen la misma forma. Entonces de inmediato elimino estas dos posibilidades de arriba, ya estas no son. Y me concentro en las de abajo. Si la figura original es la gris, ¿cómo es la figura resultante? ¿Cómo es la figura después de haber aplicado la homotesia? ¿Cómo quedó? ¿Más grande o más pequeña? Más grande. La gris es la original y la blanca es la... Perdón, más pequeño. Ok, quedó más pequeño, ¿verdad? Entonces, como la figura nueva es más pequeña, la pequeña está entre 0 y 1. Acuérdense, la grande va solo el número y la pequeña está en medio, en las opciones. Ok, vea que igual pasa con los negativos. Si se hubiera hecho más pequeño, tomábamos este. Y si se hubiera hecho más grande, tomábamos el que estaba solo. Ok, llegó el señor de los pescados. Disculpen si escuchan la bulla ahí, pero ahí está vendiendo marisco parejo ese señor. Va a quedar ahí en nuestra grabación. Bueno, entonces la respuesta correcta, como se hizo más pequeño, sería esta. 0 menor que K, menor que 1. ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio? ¿Queda todo casi claro? Bueno, intenten el que sigue. Otra vez un minutico para que lo hagan.
La de amarillo es la figura original, ¿verdad? Y la otra, la que está sin pintar, es la figura que resulta de que yo haga la homotesia. Ok, para que quede bien claro, lo que está pintado es la original, la otra es la homotesia. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue, por lo menos con lo primero. BC. BC es un lado. Cuando yo vea la respuesta, yo ya sé que la respuesta va a llevar techito. BC, entonces voy a buscar al B y al C y voy a ver hacia dónde van. Cuando analizo, me encuentro que el centro está en el medio de ellos dos. Quiere decir que ellos están en direcciones opuestas. Porque cuando estaban en la misma dirección, como aquí arriba, el centro estaba atrás y los dos estaban a un lado del centro. ¿Ves? Aquí está una figura, aquí está la otra, pero hasta allá estaba el centro. Puede haber sido que las figuras estuvieran las dos a este otro lado, pero el centro está lejos de las dos figuras. Las dos figuras están al mismo lado del centro. Pero en este ejercicio tengo una figura a la izquierda del centro y una figura a la derecha del centro. Eso ya me indica que esta es una homotesia donde el valor de K no puede ser positivo, donde el valor de K tiene que ser negativo. Entonces, ahora va de una vez, cancelo estas posibilidades. Muy bien. Vamos a buscar entonces el valor de BC. ¿Quién es parejita con BC? ¿Quién es su homólogo? Trazo las líneas, a ver qué me dicen. Pasa por el centro y llega hasta allá. Voy con el C, pasa por el centro y voy hasta acá. Entonces, ¿quién sería homólogo con BC? VH. VH. En orden. Aquí sí es importante el orden. Vamos a quitar esta manera. Bueno, vamos a escribir así. VH. Muy bien. ¿Quién va con B? ¿Cuál es el homólogo del punto B? Y B era el de abajo. ¿Cuál es su parejita? V. Exacto. De hecho, aquí lo pusimos, ¿verdad? B iba primero, aquí pusimos V primero. Bueno, B va con V. El triángulo ACB. Entonces ya le voy a poner el ángulo, perdón, ACB. Le voy a poner el signo de ángulo y voy A, C y B. Voy primero el A. El A está en dirección ¿con quién? Con H. No, con J. El que no habíamos trazado, ¿verdad? El A es el que no habíamos trazado, entonces está en la dirección de la J. Es una J, digo yo. Entonces lo primero es la J, porque va en dirección de la A. El segundo es el C. ¿Con quién está el C en dirección? El C es este de aquí arriba. Y si yo lo sigo, llega hasta la H. Con H. Muy bien. Entonces ahí va la H. Y la B, que ya la hicimos como 7 veces ahí para arriba, estaba con la V. Entonces ya salió el ángulo completo. JHV. Listísimo. Muy bien. Luego aparece el valor de K y ahora sí hay que ver cómo son las proporciones, cómo son los tamaños aquí. Como no tenemos una regla, una medición específica, ¿qué usamos? Los cuadritos, no nos complicamos. Entonces yo digo que, por ejemplo, desde A hasta C. Para ir desde A hasta C, tuve que subir 2 y moverme 1 a la derecha. La A iba con la J, la C iba con la H, entonces voy a medir lo mismo. Desde J hasta H. Ah, espérense, aquí no está completo el cuadrito. La A no está en la esquina. Hay que fijarse bien. La C sí está hasta arriba. Ok. Pero la A no está en la pura esquinita. Aquí abajo es donde debería estar el punto A. El punto A está un toque para arriba. Entonces fue 1 para la izquierda y 1 y 3/4 para abajo. Yo aquí me muevo 1 para la derecha y 1 y resto para arriba. 1 y 3/4 podría ser. Ok, ¿qué parece aquí? Ah, parece que me está dando la misma medida, el mismo tamaño. Para estar seguro, voy a corroborar con otro, a ver qué pasa. Hagamos ese JV.
Desde J hasta V, yo camino 1, 2, 3 cuadros enteros hacia la izquierda y 1 y un poquito hacia abajo. ¿Ok? La J, que era la misma de la A, es donde voy a salir, y la V, que es la misma de la B, es donde voy a llegar. Caminé 3 y 1 y un poquito. Este camino 1 y un poquito, y luego 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Las distancias son las mismas. Entonces puedo con toda seguridad, con toda certeza y con toda tranquilidad decir que en este triángulo no hubo un cambio en el tamaño. El cambio que hubo fue solo en la forma, o sea, en la orientación. Pero la figura tiene la misma forma, aunque vaya una viendo para un lado y la otra para el otro. Y además, no cambia de tamaño. Cuando no cambiaba de tamaño, nosotros le dejábamos a la letra K el valor igual a 1. Igual a 1 si la figura iba para el mismo lado. Pero aquí descubrimos que K iba a ser negativo porque iba para el lado contrario. Entonces yo le pongo un menos 1. Y ya con eso se soluciona el asunto. ¿Se entendió un poquito? Sí. Ok, sí está claro ese toque del 1, ¿verdad? Si la figura es del mismo tamaño, ¿es 1 o es menos 1? 1 se va para el mismo lado o menos 1 se va para el lado contrario. Bueno, está bien entonces. ¿Hay más preguntas? Vamos a aprovecharlas. Qué bonito quedó, el tamaño es justo para la pantalla. Dice, considera la siguiente figura en la que se presenta un triángulo y su respectiva homotesia. De acuerdo con la información, conteste. PR es homólogo ¿con quién? Entonces vamos a buscar PR, que sería esta línea de aquí al... ¿Con quién es homólogo PR? Con D. Como P y R son dos valores, necesito dos valores, no solo uno. Con UF. Entonces, salgo de R, paso por el centro y llego hasta la U. Salgo de P, paso por el centro y llego hasta la F. Entonces, en efecto, son F y U las dos letras involucradas. Pero acostumbrémonos a ponerlo en el mismo orden. Como me hablaron de P primero, la parejita del P es la F. Entonces pongamos F de primero. Y la parejita de la R es la U. Entonces le ponemos un FU. PR con FU. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Para ahorrar. El ángulo homólogo de H. Sí. Excelente. El ángulo homólogo de H. ¿Quién es el ángulo homólogo de H? Aquí está la H. Hago el mismo toque. La línea. Ah, profe. Excelente. El ángulo homólogo de H es la A. Pero ojo, cuando voy a dar la respuesta, tengo que usar el signo de ángulo, ¿verdad? Entonces pongo, me lleva. Vamos a quitar eso. Pongo ángulo A. Porque si escribo la A sola, estoy hablando de un punto. En cambio, si le pongo el signo o escribo antes la palabra ángulo, entonces sí se vale. Vértice, eso es un punto. El vértice homólogo de R. Aquí estaba la R, desde antes lo vimos. ¿Quién era el homólogo de R? U. El de R era U, muy bien. Y por último, el lado homólogo de HU. HU debería llevar techito, igual que aquí PR, no sé por qué no se lo pusieron. ¿Quién es el lado homólogo de HU? HU era esta línea de acá. ¿Su homólogo quién es? De ahí voy letra por letra. El homólogo de H. R. La A. El homólogo de U. La R. Muy bien. Entonces todo junto sería AR con techito. Esto está hecho un qué caso. Está bonito, ¿verdad?
Es un tema más claro, más, aunque al principio es enredado en cuanto a definiciones, es más claro en la forma de buscar los resultados. Vamos a cambiar de página. Acá estaban las preguntas que antes señalábamos, que a veces me dan el centro, a veces no. Solo yo busco la relación. ¿Cuáles figuras son homotecias de la figura A? Entonces la figura original es esta. ¿Quién es homotecia con esa figura? ¿Cuál No se sé. atreven a decir? La C pareciera, ¿verdad? Se ve como la más bonita, la que está más cerca, la más todo. Bueno, vamos a comprobarlo. De aquí a aquí hay dos cuadritos, de aquí a aquí solo hay uno. La mitad. De aquí hasta arriba hay 1, 2, 3, 4. De aquí hasta arriba hay 1, 2. Ah, sí, la mitad. La figura y la forma sigue viéndose igual, entonces sí, la C es correcta. La D será homotecia. Podría serlo porque podría ir invertida. ¿El detalle cuál es? Que de nuevo hay que revisar la relación del tamaño. Entonces de aquí para abajo hay 3 y resto. Aquí había 4. De aquí para acá hay 2. Aquí hay menos de 2. Ok. Y de aquí a aquí hay menos de 1. Aquí había 1. Y en realidad sí se está comportando como una relación similar. El problema es que no lo puedo asegurar. Vamos a ver. Necesitaríamos un punto centro. Pero ese punto centro iría de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. No creas, así podría servirnos. Todos pasan por el mismo punto centro. Ok, tendrían que agarrar una reglita. Ya que vimos que el asunto del tamaño sí se parece. Y empezar a tirar rayas, ¿verdad? Por ejemplo, el homólogo, esta rayita que está aquí, iría con esta de aquí. Entonces yo tiro esa raya. Esta de aquí abajo iría con aquella allá arriba. Tiro esa otra. Y así voy con todas. Esta va con esta. Esta va con esta. Esta de aquí va con esta de aquí. Si ustedes se fijan, se está formando el punto centro. Este punto centro está aquí. En esta parte, todos están cruzando por ahí. Entonces esta también debería ser una homotecia. La D también lo es. Y la B podrá ser homotecia. Y vamos a checarla. La B, tiene 1, 2, 3, 4, 5 para arriba. Esta tenía 4. Tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tiene el doble aquí y aquí solo tiene 1. Ya con eso nos alcanza. Ok, ¿qué pasó? A este lado tiene el doble. Entonces, para que fuera homotecia, acá también tendría que tener el doble. Si aquí son 3, debería tener 6, pero apenas tiene 4. Entonces no se da la proporcionabilidad, la B no sirve. Solo serían la C y la D. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es tan fácil, hay que checar algunos detallillos. No lo puedo sacar a simple vista, aunque la vista me dé una idea. Siempre tengo que ayudarme o certificar el resultado a partir de números, para estar muy seguro. ¿Sí se entendió? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Sí, profe. El barquito, a ver. Dice, determine el barco que es resultado de una homotecia del barco A. Este es el barco original. ¿Quién es el resultado de una homotecia de este barquito? Todo apunta a que el C está en una posición muy similar, ¿cierto? Podría ser que haya una línea, un punto centro, perdón, aquí abajo. Y que de aquí se tiren las líneas y pase de un lado para el otro, tal vez este lado, para que quede como más inclinado y ahí vaya tocando, qué sé yo. Entonces, pareciera por la posición y por la forma que tiene C, que ese podría ser su homotecia, ¿verdad? Uno pensaría más fácilmente que la homotecia es C. Igual vamos a corroborarlo, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos antes. Contamos. Este señor desde aquí hasta aquí tiene 1, 2, 3 cuadritos. Este señor desde aquí hasta aquí tiene como un cuadrito y medio. Que no tiene ni un cuadrito cada lado.
Luego, en la parte recta de arriba, tiene 1 y 2. Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. El pequeño tiene 2, el grande tiene 5. Para ver la relación. Ahora, cuando la línea, vamos a ver la vela esta, voy a hacerla hacia arriba, tiene 1, 2, 3, 4 de alto. El grande tiene 4. ¿El pequeño cuánto tiene? Tiene 1 y medio, tal vez un poquito más de 1 y medio. Dejémoslo en 1,5. Y vamos a ver las relaciones. La relación que hay aquí tiene que ser la misma relación que hay aquí. Si esas relaciones son diferentes, esto no sirve. Así de fácil. No sirve. Entonces yo pongo 2 es a 5 como 1,5 es a 4. Para saber si esto sirve, multiplico aquí cruzado. 4 por 2 me da 8 y 5 por 1,5 me da 7 y medio. Como este dato no estaba exacto, podía ser que estuviera más de la mitad y que esto no fuera 1,5 sino 1,6 y al multiplicar esto variara y nos diera cada vez un valor más cercano, yo puedo tomarlo como un valor, como el mismo valor. Entonces de esa manera yo podría concluir que sí es cierto. Que la C, que fue el que nos pareció, sí está bien. ¿Por qué ni siquiera revisé el B? Porque el B está en un punto donde está girado. Esa rotación hace que cuando yo haga el punto, este señor nunca llegue a tocar a este señor, que es su homólogo. Y si lo toca, los puntos donde lo toque nunca van a llegar a tener un centro. A ver, para quedar más claros. Este iría con este. Yo podría continuar la línea. También podría decir que este va con este. Yo podría continuar la línea. Pero ¿qué pasa con esas líneas? Nunca se van a cruzar. Y cuando yo hago el trazo de estas líneas, tienen que cruzarse para que en algún momento toquen al punto. Porque tiene que haber un punto de salida, que es el punto centro. Entonces ellas van una para un lado y otra para el otro, nunca van a llegar a un centro. Por lo tanto, el B no era. Ok, vean que aquí tuvimos que pensar en un montón de cosas diferentes, ¿verdad? No podemos jugárnosla a pura vista solamente. No, mentira, ese no es, lo voy a mover para arriba. Determine las constantes de la homotesia. Ok. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la homotesia? La razón es el valor de K. ¿Cuánto vale K? La razón se saca. ¿Cómo se saca el valor de K? Pues comparando los valores. La homotesia original van a ser las letras siempre solas. Y la homotesia, o el resultado de la homotesia, la figura original, las letras solas. Y la homotesia como tal, va a tener como una coma. Se lee como prima, yo digo A'. Entonces, la original en este dibujo es la pequeñita. Y esta es la homotesia. Ok. Entonces ahora sí. Si yo quisiera establecer una relación, ¿cuál sería la relación que yo establezco? De hecho no la veo. No la veo en las opciones. Pero bueno. Para establecerla, ¿qué hago? Ok. Busco los valores que sí tengo. Ah, ok. Ustedes no han visto el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ustedes están en octavo, no, hombre, jamás ustedes no han visto el teorema de Pitágoras. Bueno, les voy a completar un dato que falta, porque aquí faltaba un número 5, aquí al final, que no pusieron. Ok. Cuando yo hago el análisis, yo tengo, por ejemplo, que revisar a este número 3, que proviene de C hasta A, lo tengo que relacionar con el valor de el homólogo con AC. El homólogo con AC es A'C', pero yo no sé cuánto vale.
Entonces el 3 no me sirve para la relación. Cuando lo intento con AB, que tengo un 4, aquí no tengo nada. Entonces tampoco me sirve para la relación. El único que me va a servir va a ser el 5 y el 15, que es CB o C'B'. Entonces, en uno vale 15, en otro vale 5. Esta es la relación. Si yo la busco aquí, no la encuentro. ¿Por qué? Bueno, porque eso está, por decirlo así, simplificado. ¿Qué pasa si yo al 15 lo divido entre 5? ¿Qué pasa si yo al 5 lo divido entre 5? ¿Cuánto es 15 entre 5? 3. ¿Cuánto es 5 entre 5? 1. Entonces la relación puede ser una relación 3:1. Lo correcto en realidad habría sido que fuera del pequeño al grande. Lo correcto, esto debió haberse hecho más bien 5:15 y simplificarla para que diera 1:3. Esta es la forma más exacta, porque por posición la original debe ir primero y la homotecia debe ir segundo. Entonces el valor de K a mí lo que me está diciendo es que K es igual a 3, porque por cada unidad del pequeño yo tengo 3 del grande. No viene así en la pregunta, pero sí viene acá para ver la relación. Entonces la respuesta correcta sería el punto C. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo le iba a consultar, es que yo me tengo que retirar. ¿Hasta qué página va a llegar para apuntarla y No, repasar? realmente estamos prácticamente por terminar. Si acaso haremos la pregunta que sigue en esta, la 120. Ok, ¿y la otra semana usted va a dar algún repaso? La otra semana es a la misma hora y más que un repaso es el tema que nos toca, porque todavía falta. Ah, ok, entonces yo me tengo que retirar. Ahí me disculpan. Tranquila, más bien muchas gracias. A usted la gracias. Bueno, que le vaya muy bien. Listo, entonces vamos a ver, estamos cerca de terminar, vamos con este ejercicio. Ok, hay un foco que alumbra a un barquito de cartón o de papel, no sé, y lo tiro hacia la pared. Y esto fue lo que pasó. Este es el foco, este era el barquito, digamos que el barquito estaba hecho de, no sé, de algún cartón. Y donde ese barquito fue iluminado por el foco, su sombra se proyectó y se hizo grandota. Depende de dónde estaba el foco, ¿verdad? La proyectó y la hizo grandota y hizo esta sombra en la pared que está aquí. Entonces, todo esto que está aquí arriba, pintado de gris, esa es la sombra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasó con este dibujo, con este barquito? Con ese que puede haber sido de papel o una figurita. Ese barquito amplió su forma, amplió su figura. Hay una homotecia donde el valor de K, ¿cómo tiene que ser? Antes de responder las preguntas que vienen aquí abajo, ¿alguien sabe cómo es el valor de K? Sería 2 ahí, profe. Ok, positivo o negativo. Positivo. Bueno, sí es positivo, porque va en la misma dirección. Sí es mayor que 1, porque la figura se hizo más grande, pero no es exactamente 2. ¿Por qué? Porque hay que hacer la comparación. Veamos, por ejemplo, AG. AG en el pequeño vale 1, pero en el grande, ¿cuánto vale? 3. Entonces es el triple, el grande, de lo que es el pequeño. Entonces en realidad K vale 3. De hecho lo pueden comprobar. AB vale 27 o 2,7, perdón. AB aquí vale 0,9. Multipliquen 0,9 por 3. Si les da 2,7 está bien. Estamos manteniendo la proporción, estamos usando el valor de 3 para acá. Entonces ustedes pueden comprobarlo, ¿verdad? Hacer la relación con 1, el más fácil de todos, y luego lo multiplican para ver si da los mismos resultados, y si dan los mismos resultados, todo súper bien. ¿Se entendió esa parte? Bueno, espero que sí. Sí, pero Déjame.
Ya me volé la sombra que duré tanto pintando. Bueno, vamos a ir abajo a ver las otras preguntas. Ahí muy abajo. No tan arriba. Dice la primera pregunta. ¿Qué elementos, puntos, lados, formas, tamaño, ángulos permanecen invariantes? Cuando hablo de algo invariante, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya llevaron español. En español los prefijos como el in, ¿qué significa? Que no Yo- cambia. Bueno, sí, el concepto como tal significa que no cambia. Entonces, si yo hablo de disciplina, donde yo le pongo el in, significa no. Entonces, por eso invariante significa no varía. ¿Qué elementos no varían? ¿Qué elementos no cambian? Y yo les pregunto, ¿hay algún elemento que no cambie? Por ejemplo, los puntos cambian. ¿El punto B es igual? No, el punto B cambió y fue a quedar aquí arriba. Entonces el punto B sí cambia. Entonces no lo pongo. Porque aquí solo pongo lo que no cambia. Los lados cambian, claro. Este lado hasta creció, se hizo más grande. Los ángulos cambian. Antes dijimos que Los si es... ángulos no No, no cambian. cambia. Ah, muy bien. Entonces los ángulos son invariantes. Y eso va a ser siempre en las homotesis. La forma cambió. No. La forma No no cambió cambió. la Sigue forma. siendo un barquito. Eso sigue siendo un barquito. Que tiene un lado para el frente y tiene como como una vela ahí en la parte central, etcétera, etcétera. Su forma no cambió. Su tamaño cambió. Ah, su tamaño sí cambió, por eso se ve diferente, pero la forma es la misma. Entonces al final, ángulos y forma está invariante. ¿Qué elementos sí varían? Entonces serían los otros. Puntos, lados, forma y tamaño. ¿Cuáles son los ángulos de la figura original? Perdón, ¿cómo son los ángulos de la figura original con respecto a la figura proyectada en la pared? ¿Cómo son los ángulos? ¿Qué dijimos de los ángulos aquí arriba en la pregunta 1? Que no cambian, sigue Que siendo no los cambia. mismos. Ah, entonces, ¿qué puedo decir aquí? ¿Cómo son esos ángulos? Iguales. Exacta mismo. Son iguales. Obtenga la razón, ya la hicimos. K es igual a 3. Entonces, ¿qué conclusión se puede tener? Que esto es una homotesia. Que de hecho yo creo que me lo brinqué en las páginas que estaban aquí. Vamos a hacerlo más chiquitico. No, ahí no viene. Tampoco era en esta. ¿Dónde estaba? Ok. Vamos a ir a los nombres, ¿verdad? Porque creo que lo pasamos muy rápido. Están las homotesias inversas, que son cuando el valor de K es negativo, ¿verdad? Y están las homotesias directas, que es cuando el valor de K es igual, es positivo. Entonces, vamos a ver dónde lo dice. Aquí está, homotesia directa, para que les quede bien clarito. Entonces, como en la pregunta, las dos figuras iban para el mismo lado, solo que una era más grande que la otra, la figura es una homotesia directa, para que también les quede claro ese asuntillo. ¿Estamos? Sí, no, casi. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Tienen algo que preguntar o cuestionar?